Bienvenidos al Discipulado. Qué bueno volver a tenerlos una semana más compartiendo y aprendiendo la palabra de Dios. Hoy estamos comenzando una nueva serie acerca del servicio y vamos a comenzar con este tema a partir de esta semana, pero quiero hoy compartirte con quienes estoy compartiendo hoy aquí en el Discipulado. Y hoy pues me acompaña pues mi esposa, la pastora Silvia, ¿verdad? Que ya le dije que le asienta bien el rosado, ¿verdad? Y que se ve chula, dirían por ahí. Y también nos está acompañando Amilza Reyes. Ella es líder de la iglesia y también es líder en el área de servicio de nuestra congregación. Así es que bienvenidas, qué bueno tenerlas en un discipulado más. Gracias a todos por estar conectados en esta transmisión el día de hoy. Gracias a Dios, Amilza, por tu vida. Me dio tanta alegría cuando el pastor me comentó que ya estaba todo organizado para poderte invitar el día de hoy. La verdad que te mereces con tu esfuerzo, con tu dedicación, con tu entrega al servicio, el poder enseñarnos lo que Dios también ha puesto en tu corazón para poder servir con excelencia. Y bueno, ya sabemos nosotros que aquí en comunidad una de las cosas que nos caracteriza es el servicio. Hemos aprendido, ustedes no se imaginen todo lo que hay detrás de cámaras, pero hemos aprendido a servir con poco, hemos aprendido a servir con el corazón. Y quiero empezar con esta frase que creo que nos caracteriza también. Nuestro servicio es nuestra mayor adoración. Así que yo quiero empezar este discipulado también comentando que nosotros servimos porque adoramos a Dios, porque estamos agradecidos con Dios, y que si hay un tema, amor, que en lo personal me gusta, es acerca del servicio. Cuando tú me dabas el tema de lo que íbamos a compartir acerca del servicio, me empecé a acordar en ese tiempo cuando empecé en los inicios de Casa de Dios, que todavía estábamos en lo que conocíamos como la bodeguita, que era una bodega muy parecida a la que nosotros tenemos en nuestra sede de Teculután. Y me recordaba cómo yo anhelaba servir. En ese tiempo servían con unas faldas largas, así que eran hasta el suelo, con unas camisas blancas y la falda era azul. Y cuando caminaban la falda les hacía como así, yo decía, es que yo quiero ocupar ese uniforme. Y es todo un proceso para poder estarlo, es toda una historia que está detrás. Pero voy aquí en el discipulado, vamos a abrir muchísimo nuestro corazón de cómo nosotros hemos podido servir a Dios en todas las temporadas de nuestra vida, ¿verdad? Así que bienvenidos. Muy bien, yo creo que cuando hablamos del servicio tenemos que hablar de motivaciones y creo que Claro. vamos a comenzar por ahí. Cualquiera diría el servicio pues es hacer las cosas, sí, pero también tenemos que ver la motivación que está detrás de lo que nosotros estamos haciendo. Y la palabra motivación viene del latín motivus, que significa causa del movimiento. Y cuando hablamos de servicio, hablamos de servir implica movimiento. Yo no puedo decir que estoy sirviendo a Dios si no estoy haciendo un movimiento en pro de lo que Dios me está pidiendo. Pero aquí tenemos que conocer las causas por las cuales nosotros servimos. ¿Por qué? Porque pueden haber malas motivaciones al momento de servir. Y quiero tal vez poner un ejemplo que la Biblia nos da y es acerca de Lucifer. Y tal vez, pues qué fuerte empezar con esto, ¿verdad? Pero tenemos tanto que hablar acerca del servicio que vamos a poner tal vez las bases sobre las motivaciones correctas para poder servir. Y la Biblia me enseña que Lucifer tenía motivaciones incorrectas para hacer las cosas. Y por eso no termina en el cielo, sino que termina en el infierno. Y quiero ir a las escrituras para empezar en la palabra, Isaías capítulo 14, versículo 12, y dice la escritura: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ahora, ¿qué provocó la caída de Satanás? ¿Qué provocó la caída de Luzbel? El orgullo. Y el orgullo porque quería subir al trono y ser igual a Dios. Ahora, hablando del servicio, ¿qué tiene que ver esto de Luzbel con el servicio? Yo creo que ahí es donde tenemos que partir, porque he visto, y ustedes también son testigos de eso, de gente que sirve por tener una posición en una jerarquía.
gente que utiliza el servicio y lo manipulan para subir en una organización y poder satisfacer su ego, y los mueven las causas incorrectas. Ahora, nosotros no podemos servir buscando una jerarquía, no podemos servir buscando una posición. O sea, si yo quiero servirle a Dios, pues yo comencé sirviendo, recuerdo, dentro de las oficinas de Casa de Dios hace mucho tiempo como voluntario ad honorem, y lo que me pusieron a hacer era a trabajar en la bodega de encuentros, un inventario, a contar pitos, boletas de depósito, tarjetitas de eres libre, todo lo que sabemos que llevan los encuentros. Y eran 23,000 boletas de depósito, 5,000 boletas de amado hijo, o sea, todas estas cosas. Eran 15,000 pitos. O sea, así fue como comencé, y donde nadie estaba viéndome. Yo creo que una señal de orgullo que tenemos que aprender a conocer es servir a Dios por una posición, ¿verdad? Yo creo que a gente que hemos visto que ha servido por las motivaciones incorrectas, pues tampoco están ya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final, como la motivación no es la correcta, pues me desgasto y mejor tiro la toalla, ¿verdad? Así es que el silencio comunica, ¿verdad? Pues hoy quiero dar gracias también por este espacio, ¿verdad? Y poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que he aprendido a través del servicio. Creo que lo que decía el pastor es muy cierto. Cuando uno sirve de corazón y uno le gusta y quiere dar más de lo que ha aprendido, empieza y hace las cosas desde donde le toquen, ¿verdad? Entonces yo también me he caracterizado por eso, ¿verdad? Me ha gustado el servicio, y también cuando inicié sirviendo acá en esta iglesia, inicié en el Igle Kids, me recuerdo, en Sala Cuna. Ay, sí es cierto. Cuando no habían pues todo lo que tenemos ahora, ¿verdad? Hoy pedimos comodidades, queremos que nos pegue el aire acondicionado, que mejor si no hay aquí porque mucho frío, que mis bebés se queden acá, que no quiero quedarme con ellos. Me tocó un servicio así que lo disfruté, ¿verdad? Lo disfruté con los bebés, y creo que es ahí donde empieza nuestro amor al servicio y a las personas, ¿verdad? No una posición, sino el agradecerle a nuestro Padre por todo lo que nos da cada día, ¿verdad? Entonces creo que ahí es donde tenemos que partir y no perdernos de vista qué es lo que queremos, qué es lo que nos motiva, que no solo es la posición, porque no es esa, ¿verdad? Sino el amor a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Sí, yo me recuerdo ahorita que hablas de eso de los bebés, yo me recuerdo que yo estuve 2 años sirviendo en Casa de Dios en Sala Cuna. Fueron 11 años de servicio en nuestra iglesia, pero el estar en Sala Cuna te saca de la comodidad. Yo me acuerdo que era soltera, no tenía bebés en casa ni en la familia, y ese olor peculiar que hay en Sala Cuna a pañales de niños fue algo que Dios trató mucho conmigo. Yo creo que en el servicio también requiere mucho de humildad, como decía Milsa, requiere mucho de poderle decir: Señor, donde tú quieras, como tú quieras, lo que tú quieras, y realmente creo que a veces olvidamos esos motivos por los cuales servimos, y a veces también somos inconstantes en el servicio. Yo me recuerdo que una de las cosas que más me afectó a mí durante la pandemia fue el hecho que yo tenía el hábito de un domingo no estar en mi casa. Y yo sé que muchos de los que están aquí detrás de cámara se ríen, y tal vez ustedes en casa podrán decir, si eres servidor, si eres un voluntario, si has estado en un área, decís: a mí también. Eso fue de lo que más me impresionó, porque cuando tenemos un corazón para servir a Dios, queremos estar todo el tiempo haciéndolo, ¿verdad? Porque es una pasión, se vuelve un deleite, es un disfrute, y qué mejor. Bueno, yo creo que podemos contar tantas historias del servicio, pero yo tenía una cita bíblica que tengo por acá en mis notas, y dice en Mateo, en el capítulo 20, en el verso 28, creo que es, porque ya sin lentes no veo muy bien. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cuando yo entendí
esta porción de la escritura, yo dije, Señor, si yo me llamo cristiana es porque yo trato cada día de ser como Cristo. Obviamente tenemos debilidades, tenemos errores, vamos en la vida cada día queriendo ser más como Jesús y es por eso que nos llamamos cristocéntricos cristianos, pero esto es el mejor ejemplo de ser cristianos, porque si tú quieres imitar a Jesús en muchas áreas de tu vida, tú tienes que saber que Él no vino para ser servido y a veces somos muy servidos. A veces somos con muchos detalles muy piquis, ¿verdad? Sino que Dios a lo que vino es a servir. Y no hay mayor amor en la vida que dar la vida por alguien y poder servirlo. Ese es uno de los placeres más grandes y uno de los mejores dones que Dios te ha podido dar. Yo creo que algo que están hablando y que Amilza decía, yo comencé en la sala cuna hablando de los motivadores. ¿Qué es lo que me motiva a servir? Creo que el primer motivador correcto es la gratitud. Claro, el O agradecimiento. sea, creo que partimos de ahí. ¿Por qué sirvo? Pues ella dijo, pues porque yo estoy agradecida con Dios por lo que me ha hecho. Y yo creo que, bueno, cuando hablamos dentro de los libros que están acá, dice uno cómo evangelizar. Y dice que solo evangeliza a la gente que es agradecida. Wow, eso me O impresiona. sea, la gente que es mal agradecida jamás traerá un alma a los pies de Cristo. Y si no lo está trayendo a los pies de Cristo, tampoco le va a querer servir a esa alma para que permanezca en su fe. Porque, ¿por qué existen áreas de servicio dentro de la iglesia? Bueno, pues porque tenemos un propósito, que lo estamos hablando los domingos, ¿sí? Sobre propósito. Pero estamos hablando que estoy aquí sirviendo porque soy útil en la casa del Señor y sirvo a los hombres, ¿verdad? ¿Y qué ejemplo encontramos en la Biblia? El mejor ejemplo del servicio es Jesús. Él nos pone el estándar, ¿verdad? Y dice Filipenses en el capítulo 2, verso 5, y quiero leerles esta escritura: haya pues en vosotros este sentir, y nos pone el sentir, la motivación, el pensamiento que tiene que existir en nosotros, que hubo también en Cristo Jesús. O sea, sirvan con los motivadores como Jesús lo hizo. Y nos pone el estándar, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, primero, si yo voy a servir, lo primero que tengo que saber es que no me voy a aferrar a mi posición. Es que yo sirvo solo si me ponen en la puerta. Y yo sirvo solo si me ponen donde pega el aire acondicionado. Y si te toca con los niños cambiando pañales, si te toca en el lugar donde nadie te ve, porque hay gente que he visto que quiere servir para que la vean. Ahora yo recuerdo en una entrevista que se hizo una vez a gente para servir, que Silvia salió impresionada porque una persona le dijo, ¿por qué quieres servir? Ay, porque me encanta el uniforme y me encantaría cómo se me ve ese uniforme a mí. O sea, ¿cuál era el motivador? ¿Verme bien? ¿Verdad? Entonces dice que Jesús primero no se aferró a su posición, ¿sí? Segundo, dice, sino que se despojó a sí mismo, sacrificio, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Requisito del servicio, humildad. Tú lo decías, ¿verdad? Porque requiere humillación. Voy a pasarlas. Sí, así es. Fíjese que yo lo he visto mucho últimamente. Solo queremos una posición, como decía usted, ¿verdad? Solo queremos que nos miren o que nos digan, está sirviendo, ¿verdad? Entonces, y siempre buscan ese espacio, ¿verdad? Ese lugar, el mismo, ¿verdad? Entonces, yo quiero una puerta. Mira, a mí no me ponga ahí mejor, póngame allá. Condicionan el servicio. Entonces, yo les digo, no, o sea, donde nos toque, donde seamos útiles, porque Dios nos ve en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier posición donde estemos, pero depende de nuestra humildad, de nuestro amor, ¿verdad? Al servicio. Entonces, yo últimamente lo he experimentado y porque a veces algunos dicen, yo quiero ir a servir porque va a haber alguien invitado. Entonces, yo sé que esa palabra va a estar... Eso lo hemos visto. Hay gente que se aparece cuando viene un invitado especial. Así Aquí es. uno dice... Incluso hay gente que me dice, ay, pastor, cuando venga tal persona, dígame que yo llegue a servir y yo llego. Sí. O sea, se da. Hablamos de los motivadores. Sí, así ¿verdad? es. Entonces,
Y creo que no es ese el punto, ¿verdad? Entonces, el agradecimiento, la humildad, lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, es lo que debemos de dar y servir, ¿verdad? Darle a los demás. Y sigue diciendo, haciéndose obediente hasta la muerte. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hablamos de la humildad. Haciéndose obediente hasta la muerte. Y yo quiero servir, pero quiero hacer lo que a mí me place la gana. No, es que a mí me dijeron cómo lo tengo que hacer, pero lo voy a hacer a la manera que yo considero que lo debo de hacer. Y dice, Jesús no solamente se despojó, no solamente se humilló, sino que fue obediente. No le dijo al Padre, pues yo voy a salvar a la humanidad a la manera que yo considere que es la correcta. Dijo, no, te vas a subir a la cruz, vas a derramar toda tu sangre, vas a humillarte y vas a tomar esa posición. Y Jesús le obedeció. Y dice, y muerte de cruz. O sea, el servicio tiene que dejarte en la cruz. Esto es renuncia, esto es sacrificio. O sea, y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esa es la consecuencia de los motivadores correctos, exaltación, pero esa la da Dios, porque dice que Dios lo exaltó. Eso proviene del Padre. El Padre es el que exalta cuando uno sirve con los motivos correctos. Y le dio nombres que es sobre todo nombre. Ahora, dice la Escritura acá que Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Y vamos a comenzar con esto. Yo no puedo ser discípulo de Cristo si primero no comienzo por tomar la cruz. Y no le puedo servir a Dios si no estoy dispuesto a renunciar a mis comodidades. Porque Jesús, siendo semejante a Dios, pregunto, ¿cómo atenderían a Jesús en el cielo? ¿Cómo lo atendían? O sea, ¿qué le faltaba? ¿Que Jesús pedía a algún ángel? Pues no tiene unas necesidades fisiológicas como nosotros. Supongamos que tuviera hambre, cosa que no, porque en esa dimensión no existe, ¿verdad? Pero supongamos que tuviera hambre, ¿cómo le servirían? Dice que él renunció a esa posición. Se hizo hombre, no solo se hizo hombre, se hizo siervo de los hombres. Se humilló a sí mismo. ¿Por qué? Porque para Dios es denigrante ser hombre, porque somos seres inferiores. Pero dice que Jesús se despojó a su posición y dijo, yo voy a servir y voy a ser obediente. Y creo que hay algo que tenemos que saber. Si yo quiero servirle a Dios, tengo que estar dispuesto a renunciar a mis comodidades y a mis posiciones. O sea, y algo que hemos establecido como parte de una cultura en la iglesia es que aquí todos servimos igual. Aquí no hemos hecho distinción de personas de que porque tiene este cargo en esta empresa o porque tiene esta posición social va a servir en esta área. A corte parejo, ¿verdad? O incluso porque a veces pasa y hay gente que piensa de esta manera. A este lo tienen ahí porque diezma más. Porque también se da. O sea, la gente lo dice, la gente lo habla. Y te digo algo, y yo no me meto a preguntar en contabilidad. Díganme ustedes quién es el que más diezma. Díganme ustedes quién es el que ha dado más todo este tiempo. ¿Por qué? Por guardar el corazón y corte parejo. O sea, servimos porque estamos agradecidos con Dios, renunciamos a nuestra posición. O sea, como ciudadanos de Guatemala tenemos derechos. Sí, tenemos derechos. Pero en la cruz del Calvario hemos renunciado a nuestros derechos. Yo me recuerdo, quiero contar un testimonio, hablando de la comodidad. Yo me recuerdo que nos asignaron en Casa de Dios que nos tocaba ir los jóvenes al último servicio del domingo. Y la opción era cambiar mucho los horarios de los servicios. Y no quiero solo enfocarme en servidores dentro de la iglesia, porque también puedes servir en tu grupo, si estás haciendo tu celular, tu grupo en casa en Zoom, puedes servir en tu casa, puedes servir en tu trabajo. Esto es algo como o ahora en la iglesia en línea. En la iglesia en línea tenemos voluntarios. Que tenemos personas que no se congregan en Teculutango, en Zacapa, pero sí en la iglesia en línea y en este momento están conectados, intercediendo por las peticiones que la gente está teniendo y están orando en este momento. Y es gente comprometida, ¿verdad? Y me recuerdo que yo era súper dormilona, no podía llegar a la clase de las 7 de la mañana, mi defecto más grande era la impuntualidad. Y me recuerdo que nos dicen, mire, vamos a servir en el primer servicio, va a ser a las 7 de la mañana, entonces tenemos que estar aquí a las 5:30. Yo dije, eso implica levantarme a las 5 de la mañana o un poquito más, porque en media hora no salgo para llegar a este lugar donde tenía que estar. Miren, de verdad, yo dije, yo hice esto, lo que tú decís, Señor, yo tengo que dejar en la cruz del Calvario mis debilidades y por amor a ti yo me santifico.
Y no sabes lo que Dios obró tanto en mi corazón acerca de ese tema. Hoy en día yo creo que hasta se me vuelve un defecto porque soy muy puntual, soy muy organizada, pero fue el servicio a Dios lo que me llevó a eso, ¿verdad? Tengo ya 23 años de todas las semanas predicar la palabra del Señor, no solo en un altar, en una iglesia, sino también en un grupo en casa, en servirle al Señor, en servirle a las personas. Pero te voy a decir algo que yo me planteé en mi vida. ¿Qué es lo que Dios más ama? La gente. Y después de Dios, lo más importante es la gente. Aunque la gente te falle, aunque la gente te ve mal, la gente me dice, mira, es que yo dejé de servir porque no me gustó cómo me trató fulanita. Si fuera por el trato, ya no estaría yo aquí. Pero yo le dije, Señor, no importa las tempestades, no importa las circunstancias, no importa los motivos, voy a seguir sirviéndote hasta el último día de mi vida. Y le he dicho al pastor, si me muero, ahí me enterrás con mi primer chaleco de servidoras, con mi primer uniforme, porque me costó, me tuve que ir a un retiro de servidores, tuve que pasar una entrevista, tuve que hacer muchas cosas para poder estar ahí. Y me costó, y yo le dije, Señor, si en Europa, en una realeza, para cuidar a los hijos del rey, la persona que los sirve es una persona seleccionada, de carrera, con cualidades específicas, con características específicas para poder atender a los niños, porque van a representar el reino de esa nación. ¿Cómo más nosotros, que somos los hijos del Rey de Reyes, que servimos a los hijos del Rey, no vamos a ser personas que no importa los tiempos y las circunstancias, vamos a estar ahí? Y me duele tanto el corazón, ¿sabes, mi amor? Muchas veces la gente me dice, es que a mí me cansó el servicio, es que a mí me cansó la gente, es que yo no quiero a la gente. Te digo, tú no puedes llegar a un altar a darle a Dios si tienes algo contra alguien más. Tú no puedes llegar a servir si no amas la razón por la cual lo estás haciendo. Y eso tiene que ver mucho en la comunicación que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Si tú estás cansado, métete con el Señor para que Él renueve tus fuerzas. Si tú estás seco, adora al Señor para que Él te dé fuente de agua viva y todo lo que está seco en ti pueda ser saciado. Pero hay tantas maneras, mi amor, de poder seguir sirviendo a Dios sin importar las circunstancias. Pero como te decías, algo tan importante y que sé que lo has vivido, humildad en el corazón para servir. Yo pienso en dos cosas y hablo de la primera. ¿Cómo Jesús padeció hacer la voluntad de Dios? Bueno, hablemos de la actitud de servicio. Dice la Biblia que fue humilde, que se despojó. Bueno, perfecto, eso es la actitud que él tuvo. Pero ahora hablemos de las consecuencias que tuvo en la actitud que él tuvo. ¿Por qué? Porque lo humillaron, lo abandonaron, lo traicionaron. Siempre me lo has dicho, que vea eso. Sí, o sea, sí. Hablemos de la actitud, perfecto. O sea, él se humilló y todo esto, sí, pero hablemos qué causó en él el haber tomado la decisión de servicio. Porque lo humillaron, se humilló, dice. Ok, lo abandonaron. A los que él le había servido su vida, lo dejaron en la cruz, lo dejaron solo, lo abandonaron a los que había servido, a los que había hecho prosperar. Luego dice, lo rechazaron. Rechazado, dice Isaías, entre muchos. ¿Sí? Wow. Fueron injustos con él. Lo vendieron por unas monedas y lo traicionaron. Ahora, eso es lo que trajo a su alma, pero hablemos de lo que trajo a su cuerpo físico, porque cuando resucitemos y lo veamos, o si él viene antes, vamos a encontrar evidencias de su servicio. ¿Cómo va a estar su cuerpo? Porque él resucitó con el mismo cuerpo que lo sepultaron. Las heridas en sus manos, en su costado, las heridas de la corona, los latigazos de la sangre viva en la espalda. Entonces, queremos servir a Dios, pero no queremos exponer nuestro cuerpo al desgaste. Claro. Yo no puedo servir a Dios si no estoy con mi cuerpo haciendo esto. O sea, eso implica desvelo, eso implica humillación, eso implica, pregunto, ¿escupieron a Jesús en la cara? Sí. ¿Lo latigaron? Sí. ¿Lo maltrataron? Sí. ¿Le dolió el cargar la cruz? Sí. Somos discípulos de Cristo. Ay, pero yo no quiero que me traten así. No puedo. Dice, sean imitadores de Jesús. Entonces, partamos de eso. No puedo servir si yo no estoy consciente que esto me va a acontecer.
¿sí? Yo sé que estamos pensando demasiado en todo lo que estamos hablando, pero esto es un discipulado. Así es. Tenemos que estar conscientes cuando decimos que vamos a servir o que queremos hacer un cambio, conscientes de que ese cambio viene para todos, ¿verdad? Implicándonos nosotros mismos, nuestra familia y todo, ¿verdad? Porque, como decía usted una vez también, entonces uno tiene que hacer un cambio radical, porque el servicio nos absorbe, pero para nuestro bien, porque también nosotros lo pedimos, ¿verdad? Nosotros lo queremos. Entonces tenemos que dejar esas reuniones familiares y después somos los malos, ¿verdad? Pero sabemos el compromiso que hacemos con nuestro Padre para poder estar con Él, ¿verdad? Y poderles enseñar a los demás lo que Él ha hecho en nosotros y lo que Él nos ha dado, ¿verdad? Eso es. Todo servicio requiere de un sacrificio. Yo me recuerdo que tenía que servir en 2 eventos especiales al año en Casa de Dios. Y me recuerdo que siempre coincidían con mis fechas de vacaciones de mi trabajo. Trabajaba de lunes a viernes, servía los domingos y tenía los sábados. Y uno espera sus 15 días, sus 17 días de vacaciones del año en toda institución, en toda empresa. Pero dije, bueno, Señor, tengo que sacrificar algo, ¿verdad? Sacrifico este tiempo y hacía un esfuerzo más grande para dedicarle más tiempo a mi familia porque creo que todo está en organizarse. Mucha gente dice, es que la iglesia me quita tiempo, es que mi servicio me quita tiempo. Pues yo te quiero decir algo, si tú te pones a pensar cuántas horas sirves en la semana o en el día, si tú te das cuenta, son muy pocas horas. Pero yo le quisiera hacer conciencia a la gente que está viendo este discipulado, que se toque el corazón y que vea la necesidad que en este tiempo hay de servir. Muchos son llamados, pero son pocos los que son escogidos. Y si tú estás sembrando, yo te podría contar tantos testimonios de gente de esta congregación tan linda que ha entregado tanto en el servicio. Y muchos de ellos me dicen, pastora, yo esto lo he recibido porque yo lo sembré en servicio a Dios. Y quiero decirte algo, Dios no es injusto para olvidar todo lo que tú haces por amor a su nombre. Dios no es injusto. Muchas veces tú puedes decir, pero es que nadie ha visto las veces en que yo limpié esa puerta antes de entrar, o las veces que me tocó limpiar las sillas o ordenar las sillas, o tal vez en mi grupo. O como algunos dicen, tanto tiempo que serví ni las gracias me dieron, porque tenías el motivador incorrecto. Estabas esperando Claro. que el hombre te recompensara y no Dios que ve lo secreto. Yo leí algo ayer en las redes sociales y me impresionaba de un pastor que se operó un ojo y él decía, me dañé el ojo prácticamente por 30 y no sé cuántos años llevaba sirviendo, y decía, me pegaba la luz y contó todo lo que le había pasado con su ojo. Tú no sabes cuántos sacrificios uno hace para que tú puedas tener la palabra, y muchas veces uno sirve por un solo motivo, y es Dios, y muchas veces nadie lo sabe. Y yo sé que te hablo como pastora de esta casa, pero también te hablo como una servidora, también te hablo como una hija de Dios, y también te hablo como una persona que al ver a otros servir me inspiré a poder seguir a Jesús. Y eso es lo que yo quisiera dejarte en tu corazón. ¿Por qué has dejado de servir? ¿Por qué has dejado de predicar? ¿O por qué no lo has hecho sabiendo que lo tienes que hacer? Sí, porque Dios lo que quiere son personas que se levanten a poder predicar. Yo sí creo fielmente en esto, y yo lo publicaba también en mis redes sociales, que toda rodilla se doble y que toda lengua confiese que Jesús es Señor. Cuando yo entendí que Guatemala se ganaba para Cristo, dije, Señor, yo quiero eso. Aún siendo extranjera, Dios me permitió amar esta tierra. ¿Qué te limita a amar? A que la gente sea dura y uno dice, ay, no, yo ya no quiero nada. La gente, ¿cómo cuesta con la gente? Sí, cuesta con la gente. Sí, cuesta contigo, cuesta conmigo. Pero cuesta, pero necesita Dios de hombres y mujeres fieles que se levanten a hacer lo que Él hizo, poder servir a otros. ¿Querías decir algo, Milza? Sí, la verdad que la gente solo quiere un motivador, pero que se lo den a ellos, ¿verdad? Entonces, creo que están mal, ¿verdad? Porque debemos de tener ese motivador, pero con nuestro Padre, y no olvidarnos de que el servicio es para Él, ¿verdad? Aunque Él no esté físicamente viéndonos, pero el servicio es para Él. A Él es la gloria y la honra, ¿verdad? Él es quien nos va a dar esa recompensa. Después, yo también he tenido muchas dificultades a veces para venir a servir, pero
porque a veces uno no anda bien, anda de bajón, pero ahí vengo y vengo con la actitud al 100, porque sé que voy a encontrar una palabra que me va a llenar mi vida, ¿verdad? Y que me va a dar esa respuesta que estoy esperando. Y sé también que no voy a venir a transmitirle a otros mis penas, mis preocupaciones, porque no ese es el motivo, ¿verdad? Entonces hay que venir a dar lo mejor de nosotros y pues el servicio para mí también ha sido algo muy, muy bonito. Lo hago con todo mi amor y si me toca que barrer, si me toca que limpiar, si me toca que hacer lo que tenga que hacer, yo lo hago porque lo hago no para el hombre, sino para nuestro Padre Celestial. No, y aprovecho también para darte gracias públicamente porque en los momentos más difíciles, en los momentos cuando no sabíamos qué hacer en ciertas áreas, tú estuviste ahí sirviéndole a Dios. A través de los hombres se le sirve a Dios. Y te bendigo por esa disposición también que has tenido en tu corazón. Sé que tu familia va a ser bendita por las buenas decisiones que has tomado, no de servir específicamente en esta casa, sino por servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Cuántos años van de Gracias. servicio? Llevo sirviendo en esta casa desde el 2010, que 11 años. me costó tomar una decisión porque en ese momento pues estaba en una situación difícil, Claro. familiar, pero yo un día dije que si le iba a dar a Dios lo que le tenía que dar, se lo iba a dar todo, no se lo iba a dar a medias, ni poquito, ni nada, ¿verdad? O sea, era todo. Y me recuerdo que fue una batalla bien difícil, bien complicada, porque a veces ya estaba con mi uniforme puesto y estaba ahí esa personita, ¿verdad?, diciéndome a qué vas, no sos la correcta, y muchas cuestiones, ¿verdad? Pero yo me venía y me recuerdo que venía y le decía a mis líderes de servicio en ese entonces, le decía, mira, yo me quedo de último, no, hoy solo voy a esperar que... Soy testigo de eso. Voy a esperar que des asignaciones, pero yo quiero hablar. Entonces me decía, y se hacían los locos y me dejaban ahí, entonces después me decía, pero yo quiero hablar, no, te toca tu posición. Entonces, y me recuerdo que le decía yo, no, es que yo hoy no voy a servir, pero andas con tu uniforme. Entonces, pero es que quiero hablar primero, les decía, y no me dejaban. Entonces, me venía a mi posición y hacía lo que tenía que hacer y después yo ya cuando estábamos en la adoración, pues le pedía perdón a Dios y le pedí esas fuerzas, ¿verdad? Esa sabiduría para poder seguir manejando mis situaciones y les agradezco a todos, ¿verdad? Principalmente a ustedes, pastores, porque siempre han estado ahí dándonos ese apoyo a mi persona, ¿verdad? Porque han sido mis motivadores también para poder seguir. Esta casa, pues para mí ha sido de mucha bendición, para mi familia, para mis hijos, porque a través del servicio yo he aprendido muchas cosas y sé que Dios no me ha dejado y no me va a dejar. Han sido unas batallas duras, pero Él ha sido mi motivador, ¿verdad? Y sigo adelante. El servicio para mí, pues como les digo, es algo, una experiencia que no la voy a cambiar, ¿verdad? A veces en mi familia me dicen, ¿por qué no te sentás? Déjate que te sirvan. Porque no puedo, les digo yo. Entonces siempre tengo que estar ahí en algo porque ese es mi rol, ¿verdad? Y mi inspiración. Claro. Pero yo les agradezco mucho porque también a través de mi servicio otros he servido de inspiración a otros y esa es la parte que debemos de también estar presentes y saber de que tenemos que ser motivadores, ¿verdad? Porque el servicio no es para quedarnos con ellos, sino para dar, para enseñarle a los demás que debemos de dar. Yo creo que podríamos decir, porque hay personas que a veces me dicen, es que yo no puedo servir todavía porque tengo que resolver una situación. Y entiendo cuando esto puede interferir en la salvación de otras personas con el tema del testimonio, ¿verdad? Porque, pues, o sea, pero también les voy a decir algo, ¿cuál es nuestra posición como pastores? Y que lo escuchen de nuestra boca, porque a veces hay gente que me viene a decir, pastor, mire, esta persona que está en la iglesia hace esto en la calle.
Y yo siempre he dicho esto, y esta es la instrucción que hemos dado. No le quiten su área de servicio, porque es lo único que lo conecta con Dios. Y si le quitamos el área de servicio, lo vamos a desconectar de Dios. Yo creo que Dios no está buscando hombres y mujeres perfectas. Dios lo que busca son corazones dispuestos a servirle. Yo creo que los primeros imperfectos en esta iglesia somos el pastor y yo. Y nos pasa a veces con problemas, con situaciones difíciles, ¿verdad? Nos ponemos, como tú decís, en una oración, a cuentas con Dios y le decís, Señor, ¿sabes qué? Yo sigo adelante porque no somos perfectos, pero no desistas. No tires la toalla en lo que estás haciendo. O quizás la tiraste, o quizás lo dejaste. Retoma. Ten la humildad de poder escribirnos, de poder escribir a tus líderes, de poder acercarte y decir, ¿sabes qué? Yo me alejé, yo no he estado frío. Quiero volver a hacerlo. No he podido hacerlo, pero quiero retomar mi servicio. En esta casa todos tienen un lugar y son bienvenidos siempre. Y oportunidad, porque yo creo que somos Así una es. iglesia de oportunidades, ¿verdad? Y volviendo a esto de que a veces no tenemos las ganas o las fuerzas para hacerlo, pero oyendo este testimonio y también viviéndolo, el servicio es sanador. Por supuesto. Así es. Porque mientras estamos sirviendo a Dios, Siempre obra. Dios también está sanándonos. O sea, creemos que estamos aquí para otros, pero no nos damos cuenta que mientras estamos con otros, Dios está haciendo algo internamente en nosotros, ¿verdad? A mí me dio pesar escuchar a una persona que por muchos años servía en la iglesia y me dijo, fíjate pastor que ahora que está la pandemia, me siento mucho mejor porque ya no estoy pendiente de la gente, ya no estoy llamando a la gente, ya no me están contando sus problemas y he tomado la decisión de mejor quedarme en mi casa cómodo y ni siquiera me voy a congregar aquí en la iglesia virtualmente, sino que me voy a quedar en Facebook viendo un predicador, ¿verdad? Entonces le dije, mira, primero me sorprendió oír eso porque ¿en qué momento yo dejé de ser un servidor de Cristo y pasé a pensar solo en mi propio servicio, en servirme yo? O sea, yo no estoy aquí para dar la vida por los demás, yo no me quiero desgastar por nadie, ahora yo quiero cuidarme a mí. Eso es egoísmo. Y entiendo que el modo pandemia es sobrevivencia. Cada quien, porque casi que las disposiciones gubernamentales ahora son así como que si ustedes van a buscar, sálvense quien pueda, ¿verdad? O sea, use la mascarilla, pero no la están usando, salgan lo que usted sálvese, ¿verdad? Pero ese egoísmo no me puede llevar a dejar de cumplir el propósito, servirle a Dios, porque nos preparamos para todo en la vida. Si yo pregunto, ¿cuánto nos preparamos para ser maestra en una escuela? ¿Cuánto tiempo fue de preparación para eso? ¿Sí? O sea, ¿qué recompensa trae eso? Porque esa es la profesión de ella, ella es maestra y directora de una escuela. ¿Cuánto nos preparamos para ser director y maestra? ¿Cuánto fue la preparación para eso? Bueno, tantos años de primaria, básico y diversificado, más capacitaciones después de haberme graduado. Perfecto. ¿Y eso qué está trayendo? Bueno, pues trae un sostenimiento económico para la casa. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le invertimos de preparación para obtener esto? Versus cuánto tiempo invierto en el servicio, que me trae una repercusión eterna. Porque lo que hago en mi servicio a Dios, cuando muera y llegue allá me van a decir, ok, según tus motivadores, ahora aquí está tu recompensa. Extra la que recibo aquí en la tierra. Porque yo he recibido bendiciones por servir. Tantos testimonios que escuchamos de personas que sirviendo Dios las ha prosperado. Les ha dado hasta esposo. Así nos conocimos nosotros. Yo pienso algo. Yo sirvo para dejarle un legado a mis generaciones. Y lo podemos ver. Y a mí me da tristeza cuando padres desisten, porque tuve muy de cerca a gente con llamado. Esto lo he vivido desde hace más de 10 años. Gente con llamado, Amilza, que dejó de servir y se fue a su comodidad, a sus deleites, a sus placeres, y el llamado de sus hijos se vio interrumpido. Padres, te quiero decir algo, tus hijos te imitan, tus hijos te ven, tus hijos conocen la determinación con que tú haces las cosas, la constancia y la disciplina que tú tienes para hacer algo.
Es impresionante cómo tus hijos se dan cuenta. Yo hago ejercicio todos los días, son 45 minutos que tengo que hacer sí o sí, de lunes a viernes. Y es impresionante que mis hijas se duermen a las 7:30, 8 de la noche y me dicen, mamá, mañana me levantas a hacer ejercicio contigo. Y están con ese motivador, ¿verdad? Y yo creo algo, mi amor. Nuestro ejemplo hace que las siguientes generaciones puedan cumplir también con sus propósitos y sus asignaciones. Si nosotros como padres dejamos a un lado eso, nuestros hijos se dan cuenta y la vida es muy cómoda para poderlo hacer. Pero debemos de ser esforzados y valientes y decirle, Señor, aquí estoy. No importan las circunstancias, con mis debilidades, con mis fortalezas, con mis dones, con lo que estoy aprendiendo. Pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y no dejaré de estar hasta el último día de nuestra vida. Y yo creo que no solamente, porque también escuché una vez un comentario, hemos escuchado de todo, un comentario de una persona que dijo, perdí a mi familia por servirle a Dios. Ay, lo he oído muchas veces desde Eso hace no es muchos cierto. años. O sea, Así es. eso no es así. O sea, yo he visto, y lo he visto, por ejemplo, en Amilsa, que está aquí, sirviendo, Dios ha dado una palabra para los hijos. Así es. Sí, es cierto. Y sobre eso quería compartir un poquito, ¿verdad? La verdad que siempre uno tiene los motivadores, ¿verdad? Y me recuerdo que a veces no he tenido ganas porque le pasa a uno, Porque ¿verdad? no dan ganas. No dan ganas, a veces uno está cómodo en la casa, como dicen ustedes, ¿verdad? Y me dice mi niña, me dice Luisa Valentina, mamá, pero no va a ir hoy a la iglesia. Bien, pero espérate un ratito más. No es que ya es hora, es que usted no quiere, es que ¿qué le pasa? Entonces, ella es el motivador y está ahí siempre pendiente y le digo, mira, ¿y vos cuándo vas a servir? Y no mira usted todo lo que yo hago, pues. Entonces, Sí. ella siempre está pendiente de todo y yo creo yo que no, ¿verdad? Y ella siempre está ahí pendiente y yo le digo, te van a sacar, porque a veces siento que es muy metida, le digo yo, ¿verdad? Pero ahí anda con todas, ella les pregunta a todas qué tienen, qué hacen, en qué ayudan. Y eso pues a mí también me da alegría, ¿verdad? Y sobre las palabras, las promesas, yo siempre cuando viene alguien o cuando ustedes están predicando, digo yo, esa palabra es para mí. Y a veces me da tristeza cuando alguien dice, pero es que a mí no me dieron palabra. Entonces digo yo, ¿a qué vienen? Si no están escuchando, si no están creyendo en lo que Dios quiere hacer en ellos, ¿verdad? Entonces, esta vez que vino el profeta Villamil, pues yo me quedé impactada y cada vez me quedo impactada porque yo no busco la palabra. Yo me enfoco en lo que me toca que hacer, ¿verdad? En mi servicio, en hacer lo que tengo que hacer y hacerlo bien para nuestro Padre. Y esta vez pues me quedé más impactada porque la palabra no era para mí. Y yo le decía a alguien, no la entendí. Entonces, pero sí, está clara, me decía, ¿verdad? Entonces, después me puse a escucharla y a escucharla. Era para tu hijo. Era ¿verdad? para mi hijo. Y casualmente que en término de un mes, creo que fue, le comenté al pastor, todo se dio así rapidito que incluso yo me quedé fría y no hallaba qué hacer porque decía yo, o sea, lo tenía que soltar. Pero él se fue y hizo todo lo que él tenía en su mente y así es, ¿verdad? Entonces, alguien me dice siempre, no lo dejes, limitarlo un poco, tenés que tenerlo aquí con vos. Entonces, pero yo he pensado que si yo como madre le cierro las puertas, ¿cómo nuestro Padre le va a dar más? Entonces, él un día va a tener que volar y no voy a estar yo con él, ¿verdad? Entonces, también tiene que él aprender de eso, ¿verdad? Y esas palabras, pues esas yo las sigo creyendo y que se van a cumplir, ¿verdad? Y que ahí estamos. ¿Qué hubiera pasado si el día que el profeta Víctor da la palabra sobre los dos hijos, ese día uno dice, pues hoy no tengo ganas de llegar a servir porque estoy cansado y ya lo he hecho muchas veces y mejor me quedo en casa
y voy a disfrutar con mi familia esto, o a como están algunos hoy, lo voy a ver desde la televisión. Si hubiera recibido la palabra, hubiera tenido el mismo impacto, o sea, habría este testimonio, seguramente se pierde, ¿verdad? Eso es lo importante de saber que esta casa está abierta, esta casa te quiere recibir con todo el amor. Quiero hoy dejar en tu corazón también que tomes tiempo para dedicarle a Dios. Siempre me gusta decirte, toma tiempo para adorarlo, para servirlo, para buscarlo, para meditar en su palabra. Si tú te nutres de Dios, tú vas a querer servir a aquel que te nutre. Eso es algo que se da espontáneo y es algo que en la medida en que nosotros buscamos más a Dios, queremos servirle más a Él. Creo que el tema aquí también tiene que ver mucho con la frialdad que en este tiempo el mismo mundo ha ido generando. Pero acuérdate de algo, el Señor no está con pandemia, en el cielo no hay pandemia. Y lo que tenemos que saber los hijos de Dios es que Él tiene control de nuestra vida, Él está con nosotros. Yo te quiero invitar a que tú cumplas tu propósito, que tú cumplas, que un día quizás le dijiste, Señor, estaré contigo siempre, lo estaré haciendo siempre. ¿Qué te llevó a dejarlo de hacer? ¿El pecado? Tal vez la falta de intimidad con Dios, la falta de adorarlo, la falta de escuchar palabra, tal vez la falta de constancia, la falta de disciplina, la falta de amor. Porque tú decías algo, ¿por qué te vuelves egoísta? ¿Por qué te vuelves duro? ¿Por qué no puedes perdonar? Porque hay algo dentro de tu corazón que te limita y no vale la pena. La vida hoy en día sabemos que es demasiado corta y cada día lo valoramos aún más que lo valorábamos tiempo atrás. Por eso tenemos que aprender cada día a ser como Dios. ¿Sabes? Yo sí creo que un día vamos a llegar al cielo, obviamente, y vamos a dar cuentas y todo, pero yo también creo que un día le voy a tener que decir, Señor, de los talentos y los dones que tú me diste, esto hice. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y cuando tú tienes temor, tú sabes que un día vas a darle cuenta a Dios, aún de las palabras ociosas que un día tuviste. Y creo que nuestro deber como pastores en este discipulado, y por eso me gusta mucho el poder grabar y poder transmitir esto, es poder transmitirte el mensaje de Dios. Y si Dios está hablando de esto, creo que es momento de que madures, que retomes, que seas humilde, que rectifiques y que puedas llegar delante de la presencia del Padre. Y siempre te hemos dicho, las puertas de la casa, las puertas de esta iglesia, las puertas de nuestro celular, ¿verdad? Están abiertas, las ventanas están abiertas para poder conversar y para poder decirte que en esta casa tienes un lugar. Si lo has perdido, si lo has dejado, retómalo. Es tan sencillo como un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia, nosotros tampoco. Así es, yo quiero terminar con Juan capítulo 13, versos 4 y 5, y dice la escritura: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y hablamos de los motivadores, hablamos de Jesús y el servicio. Y Jesús nos enseñó a través de esa acción el día que preparó la última cena, antes de fallecer. No se sentó a la mesa para que lo sirvieran, sino que se sentó a la mesa para servir. Y en una casa en el tiempo de Jesús, el criado, el esclavo que era de menor condición, era el que estaba destinado a lavar los pies de la gente que llegaba, porque no existían calles empedradas ni adoquín como lo conocemos hoy en día, y alguien tenía que lavar los pies de la gente que entraba a las casas, y lo hacía el esclavo de menor condición. Y Jesús toma esa acción cuando llegan sus discípulos y algunos se resisten, porque Pedro se resiste y le dice, ¿tú me vas a lavar a mí? Le dice, sí, pero es que si tú supieras, entonces lávame todo, le dice, ¿verdad? Y lo que Jesús nos está enseñando es, a través de esa acción, es la humildad, ¿verdad? Y lo otro que nos enseña es el amor que les tenía, porque yo no puedo decir que quiero servirle a Dios si no parto de estas dos actitudes básicas: amor y humildad. ¿Por qué amor? Porque vas a hacer sacrificios que solo estás dispuesto a hacer por amor. Cuando a mí me fascina dormir y soy muy bueno para dormir, o sea, yo me duermo hasta parado, pero cuando a mí se me quita el sueño, cuando una de mis hijas está enferma.
por amor me sacrifico. O cuando yo me enfermo. O cuando tú te Te enfermas. dormís, amor. Sí, pero ahí estoy, pendiente con alarmas y de todo. Y lo otro es humildad. Porque si no tengo humildad, me voy a sentir ofendido en el servicio. Por eso es que muchos se ofenden en el servicio, porque sirvieron sin humildad. Mira, 2 son los mandamientos más fuertes que rigen la ley de Dios, porque nos basamos en los mandatos. Amar a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está, las 2 cosas, ¿verdad? Así es. Así que yo quería dejar ese mensaje. Gracias a todos por haber estado hoy con nosotros aquí en el discipulado. Yo le pido a Dios que puedas retomar tu servicio, que puedas retomar lo que haces. Y no te olvides, Dios no es injusto para olvidar todo lo que tú has hecho. Él lo tiene anotado, Él está pendiente y a Él no se le escapa nada. Espera las recompensas del Padre, espera que Dios te sorprenda con mucho de lo que te va a dar. Yo esta noche quiero invitarlos a que si han dejado el servicio o si no lo han hecho, que lo hagan. La verdad que el servir trae muchas recompensas. Tal vez nosotros mismos no las vamos a ver, pero nuestros hijos, nuestras generaciones son las que la van a ver. Entonces, el servirle a las demás personas es de mucha alegría y mucho amor. Pero como decía el pastor, hagámoslo siempre con humildad y con todo amor, porque eso es lo que Él nos pide. Así es. Y como quiero cerrar, bueno, pues vamos a orar, pero también quiero invitarlos a, si tú eres miembro de nuestra congregación y dejaste el servicio, es tiempo de retomar tu servicio. Si tú eres miembro de nuestra iglesia y no has servido, es tiempo de comenzar a servir, ¿verdad? Porque somos una iglesia de oportunidades. Si tú estás viendo esta enseñanza hoy a través de otros medios, a través de YouTube, nuestro canal, o a través de la televisión, y tú dices, yo quiero servir, si tú no eres de una iglesia donde estás congregado, podemos darte la oportunidad de servir a través de nuestra iglesia en línea. Tú entras a nuestra página que está apareciendo aquí, www.comunidadencasa.org, ingresas a un segmento que dice voluntarios. Ahí tú puedes accesar, llenar tu formulario y te contactamos para que tú puedas servir en nuestra iglesia en línea. Y si tú estás viendo esta palabra y dejaste de servir en tu iglesia, ve y sirve en la iglesia donde Dios te ha puesto, porque Dios te va a pedir cuentas de eso, ¿verdad? Así es que vamos a orar, ¿verdad? Darle gracias a Dios por todos los voluntarios que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos muchísimas áreas de servicio, Igle Kids, en los parqueos, dentro del templo, en producción, en las oficinas. Tenemos gente en la televisión, gente en consolidación, gente en la alabanza. Tenemos gente que está en consolidación, gente en grabaciones, gente en maquillaje, gente hasta en el departamento legal, hasta en el área de fotografía, hasta si Dios te proveyó de dones y talentos, es para ponerlos al servicio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y las oportunidades siempre van a estar abiertas. Así es que vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias por cada servidor de esta casa. Te pedimos, Señor, que sigas añadiendo obreros para poder seguir encaminando la visión que nos has dado. Bendigo cada servidor de esta casa, de todas las áreas, a los líderes, a los servidores, a los intercesores, todos los que formamos esta comunidad. Que podamos ser hombres y mujeres fieles, que podamos imitar la actitud de servicio que tuvo Jesús. En el nombre de Jesús, bendícelos como tú lo sabes hacer a cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Así es que qué bueno que se conectaron a este discipulado. Dios los bendiga y nos vemos pronto.